la exigibilidad, que significa el pago, y empezaremos con otras partes más adicionales para poder seguir explicando. Brevemente explicaré el tema de la exigibilidad de una manera muy breve para que lo vayan recordando y continuaremos con las sesiones de tributación aduanera, ¿sí? Luego de esa parte introductoria que recalcaré, estaríamos viendo algunos aspectos de la tributación que debes tomar en cuenta para cuando realices tu importación adicional. Y estaremos pues también viendo el tema adicional de lo que va a ser la parte de la prescripción y la extinción tributaria, que es una parte un poco más larga, y tomar en cuenta libros adicionales que están publicados en la página de la SUNAT, que son el Código Tributario, la Ley del Procedimiento Administrativo General. Ya, esa parte es un poquito más pesada, pero voy a tratar de ser muy breve y conciso, de la manera que se puede entender, porque es una parte legal, que implica pues el proceso en el cual nosotros, cuando realizamos las importaciones y nos vinculamos directamente con las mercancías, con nota que estamos en una zona, en la zona secundaria. Entonces, subyace que en ese preciso momento, entonces, hay otras obligaciones adicionales que también debemos cumplir, ¿sí? Bien, entonces, primero la asistencia dentro de mi sistema y luego, entonces, voy a ver el tema de la pantalla para dar inicio a la sesión. No olviden comunicarme si se puede oír bien el audio, como también las diapositivas que voy a poner en exposición para ver de alguna manera que se pueda oír correctamente, ¿sí? Nos quedamos entonces en la determinación, específicamente en la exigibilidad. Recuerde que estamos en el artículo 150 de la normativa de la Ley de Aduanas. Voy a colocar la diapositiva entonces para prepararnos para ver el tema de recordatorio de la exigibilidad y doy paso después a las otras disposiciones que tenemos que recordar. A ver, déjenme ver dónde nos habíamos quedado. Ya. Me dices, Jeremy y Michelle, si se ve la diapositiva. Para dar inicio, voy a primero registrar tu asistencia y luego continuaremos con la sesión, ¿sí? Recuerde que si tienes alguna pregunta sobre el tema, Michelle, Jeremy, me lo comentan en la sesión para poder explicarlo de una manera siempre concisa y breve en el cual se puede entender las sesiones de clase dictadas. Bien, vamos a dar inicio. Entonces estamos en el tema de la exigibilidad de obligación tributaria. Recordemos que la exigibilidad conlleva a que estamos recordando que se trata del pago o cancelación. El pago o cancelación de la parte aduanera se va de dos maneras, pagándola directamente o considerando las denominadas garantías de la Ley General de Aduanas, ¿de acuerdo?
Recuerde que estas son las situaciones que nos permiten a nosotros, entonces, ver el tema de la exigibilidad. Pagar con garantía o pagar con nuestro dinero. Bien, la otra situación que debemos recordar es que debemos tener en cuenta los bancos. Los bancos. Conocemos muchos bancos en la actualidad, pero debemos considerar nosotros que estamos en comercio, ver cuáles bancos pues corresponden realmente a las expectativas nuestras como empresa, como negocios o como emprendedores, en el cual las tasas sean las más adecuadas, porque las garantías precisamente es una situación en la que el banco realiza una acción por intermediación por mediación de nosotros hacia la SUNAT para que puedan ser pagados nuestros tributos. Entonces conviene que sepas las tasas que aplican los bancos. Recuerden que todos los bancos no aplican las mismas tasas. ¿Te has hecho la experiencia de algún día ir de viaje y usar tu tarjeta? Te das cuenta que las comisiones de las tasas de algunos bancos son más altas que otras y otras se mantienen. Entonces la situación es que debemos tomar en cuenta que si pedimos que el banco garantice el pago de nuestros tributos, debemos tener en cuenta las tasas que aplicarían estos bancos sobre la referida situación del pago de sus intereses, ¿no? Que es muy importante. Entonces, esto llevaría a una situación en la cual nuestra mercancía quedaría afectada si las tasas son muy altas para la determinación del precio de venta que queremos poner en el mercado, ¿ya? Eso es muy importante recordar. Un tema importante es siempre evitar el endeudamiento malo. Bien, recordemos entonces que para cumplir la exigibilidad tiene dos condiciones principales, modalidad anticipada y modalidad diferida. Recuerda que la ley de aduana hace una sección de esta en su misma artículo 150, determinando que tiene dos maneras de aplicar la exigibilidad, con la garantía y sin la garantía. Entonces recordemos que con las garantías, sin la garantía se cuenta que en el despacho anticipado se cuenta a partir del día calendario siguiente, la fecha, el término de la descarga. Esa es la parte más importante. Si pagaste con tu dinero los tributos, perdón, si vas a pagar con tu dinero los tributos bajo la modalidad anticipada, porque ya la compra ha sido declarada anticipadamente con el agente aduana, la SUNAT, entonces cuando termine la descarga de la nave, no de tu producto, sino de la nave en general, de todas las mercancías que se van a quedar en el Perú, entonces debes recordar que te toca pagar tu pago de tributos al día calendario siguiente de la fecha de la término de la descarga. Generalmente recuerden que las naves demoran por lo menos entre 1 y 3 días como máximo para el total de la descarga de las mercancías que son destinadas a importación. Entonces, en tu caso, si hoy es 17 y terminamos el 17, 18 en el 20, entonces a ti te tocaría pagar hasta el día, a partir del día calendario siguiente de la fecha del término, ¿de acuerdo? En cambio, en el despacho diferido, a partir del día calendario siguiente de la fecha en que numeramos. El anticipado numera antes la declaración de que llegue la mercancía al puerto o aeropuerto. En el diferido numeramos la declaración cuando ya llegó la mercancía al puerto y aeropuerto. Entonces son dos situaciones diferentes que hay que considerar. Entonces prevalece la situación de recordar que el diferido y el anticipado debemos tener en cuenta que la exigibilidad o pago es distinta. Y recuerden siempre que cabe la posibilidad de garantizar con nuestro dinero el pago de los tributos o con el préstamo de los bancos, de las compañías de seguro a través de la carta fianza bancaria o la póliza de caución. Esa es la primera situación, sin aplicar garantías. La segunda, que aplicábamos garantías, recuerda que utiliza como concepto los tres elementos básicos de las garantías, que son irrevocable, y es una situación en la que permite no renunciar. Y esta situación entonces permite entender que la aplicación de la garantía connota la responsabilidad de quien la solicitó. Entonces dice que en el despacho anticipado, las garantías solamente pueden ser garantía de carta fianza emitida por los bancos y de la póliza de caución.
hay varias garantías, en total son 13 consideradas por la Ley General de Aduanas, pero no debes considerar las 13, sino solo aquellas que han sido mencionadas y nombradas para poder pagar nuestros tributos aduaneros. Entonces, va a tomar en cuenta, según el artículo 150 de la Ley de Aduanas, que debemos considerar el artículo 160. Y en el artículo 160 de esta ley nos manifiesta entonces que las garantías se aplican de manera global y de manera específica. Quiere decir que puedes cubrir solo una sola compra que hayas hecho. O si eres una empresa que va a hacer la importación durante un año de las mercancías que traes, entonces conlleva aplicar una póliza en la cual se debite, porque como has proyectado hacer compras anuales, la famosa garantía anual. Conforme pase el año, el tiempo al cumplir el año, perdón, entonces se va debitando hasta llegar al total de lo que habías consignado como monto para el pago de tributos. Entonces, esa es la situación dentro del sistema, dentro de la modalidad anticipada, y esta lo considera a partir del 21º día calendario, que es el día 21 del mes siguiente. En el despacho anticipado, numerado por un OEA, un operador económico, otro sujeto parecido a un agente de aduana, pero la diferencia es que este sujeto tiene canal de preferencia ante la aduana, a partir del día calendario del mes siguiente, del último día del calendario. Recordemos siempre entonces que habíamos dicho que debes considerar siempre la atención bancaria. Si la atención bancaria es calendario o hábil, el horario de atención. Como el tercer punto, en el despacho diferido a partir del 16º día calendario, que es el 16º día, siguiente de la fecha del término de la descarga. Estamos hablando de estas situaciones ya con las garantías. Y entonces estas son las situaciones que nos prevén. Y prevé dos situaciones más adicionales, como punto B y punto C, aquí en la diapositiva, que dice cuando trasladamos mercancía de zona de tributación especial, recuerda que cuando te comuniquen que estamos ante una situación de tributación especial, quiere decir que nos encontramos en una zona franca, ya sea en Tacna, Tumbes, Puno o zona selva. ¿Qué dice la normativa sobre esto? Que debemos entonces tener en cuenta que se da a partir del 4º día siguiente de notificada la liquidación por la autoridad aduanera. O sea, en el 4º día recién podemos efectuar el pago del tributo que corresponde de una zona franca a una zona primaria. Sería la manera de entenderlo. Y las admisiones temporales son aquellas mercancías que ingresan al territorio aduanero, pero que no tienen por finalidad entonces el pago de los tributos. Entonces, este tipo de situación conviene entender una cosa importante, que no todo lo que ingresa al territorio aduanero es importación para el consumo, ¿sí? Recuerda, lo que ingrese solo se considera importación si paga tributos. Si no paga tributos, no es importación. Entonces, esta sesión que estamos viendo hoy está aplicando exclusivamente y principalmente para aquellas mercancías que tributan, si estamos hablando del pago de tributos del formato C de la DAM, ¿ya? Bien, este es el resumen de la idea que te doy de la clase anterior del artículo 150. Si tienes alguna duda, me dices Jeremy y Michelle, si no has podido entenderla, para replicar la explicación de alguna manera que sea diferente y se pueda entender. Mientras tanto, voy a pasar a la siguiente diapositiva y me dices si puedes ver la diapositiva y si has entendido la sesión anterior, que hoy lo he vuelto a repasar contigo.
La siguiente parte que ves en pantalla, la ley de aduana refiere lo siguiente, que hay situaciones de pago de tributos y hay algunas situaciones en las que se dan los recargos. Para la ley de aduana, los recargos se subdividen en aquellos intereses de tipo moratorio y de tipo compensatorio. Entonces vamos a ver los recargos, ¿ya? Los recargos son los intereses moratorios y compensatorios, como es en pantalla. Interés moratorio y compensatorio. Yo creo que todos tenemos la idea clara qué es moratorio, ¿no? Moratorio es cuando dejamos de cumplir en el plazo previsto el pago de algo y al pasar el día siguiente, ya fuera del plazo en que nos dieron para pagar, se generan las moras, ¿no? Cosa que, hablando del punto de vista bancario, lleva a muchas personas a tener una tasa tan alta de moras que no pueden pagar el capital, no pueden terminar de pagar el capital. Acá, sin embargo, no le debemos al banco, sino a la SUNAT. Entonces vamos a ver los intereses moratorios primero, no, los compensatorios, y luego veremos los moratorios. Compensar significa, desde el punto de vista de la ley, que la mercancía ha llegado al territorio aduanero, pero que la mercancía no va a pagar los tributos, entonces de alguna manera debe cobrársele algo adicional. Entonces la normativa plantea que se debe compensar. Entonces, como se debe compensar, entonces la aduana fija una tasa que permita entonces establecer cuánto es el promedio diario que tenemos que pagar. Bien, voy a poner entonces en pantalla, tomando el artículo 152 de la referida Ley General de Aduanas, la aplicación de los intereses compensatorios. Compensatorios permitir que una mercancía llegue, no quede obligada al pago de tributos, esta sea utilizada o sea guardada. Entonces, en ese tiempo límbico, donde no tiene intención de pagar, pero sí de ejercer una actividad económica, y otros casos es que aplican que las personas, sus mercancías se encuentran en los almacenes, deciden abandonarlas o demoran en el pago del tributo, entonces en el momento de efectuarse la nacionalización o pago, las mercancías se ven obligadas a pagar los intereses compensatorios. Vamos a ver en la siguiente página del artículo 152 cuál es la manera en la que se consigue el pago de los tributos, ¿de acuerdo? Vamos a ver en el artículo 152 la aplicación de los intereses compensatorios. Bien, me dice si puedes visualizar por favor la diapositiva que pongo en pantalla del artículo 152 para poder ir explicándote cada uno de ellos, ¿ya? Tenemos en pantalla el artículo 152. Bien, Michelle. Bien, vamos a explicar. Dice ahí en primer lugar, los intereses compensatorios se aplican en los casos que establezca el decreto legislativo. Entonces, nos plantea esta diapositiva la imputación de pago por ejercicio de garantía previa a la enumeración. Entonces, la referida normativa en el artículo 153 también toma como hecho cuáles son los pasos para poder entonces determinar cómo va a ser el cobro de aplicarse las garantías en los temas del despacho, ¿ya? Dice, en primer punto, que debemos, dice, en los casos que se ejecute la garantía aduanera establecida por la ley, o sea, la garantía global y específica del artículo 160, entonces, el orden en el que las cosas se van a dar para el pago sería el siguiente. Primero, se pagan los intereses moratorios y compensatorios. Primero. Número 2, se aplican el pago de los derechos arancelarios.
Tú los conoces como las valoren en el arancel. Y los demás impuestos, quiere decir que estás en la tabla y vas a tener que pagar, si te corresponde, impuesto selectivo, IPM y municipal. Adicionalmente, también existen situaciones como la que nombra la ley, que es la tercer punto, que dice el pago de multas. Si nos hubiéramos equivocado por información incorrecta y omitida, entonces corresponde entender que luego de pagar los intereses moratorios o compensatorios, de pagar los tributos aduaneros, sigue el tema de las multas que hayamos cometido. Si no hay multas y entonces hay percepciones, se pagan las percepciones. Habíamos comentado que la percepción es el cobro del IGB por adelantado a los importadores, cuya escala varía entre el 0, 5 y el 11%. Si no y entonces, en el siguiente orden sería la tasa de despacho. La tasa de despacho aduanero actualmente está exonerada. Existió en un tiempo. Existió. Y esta denominada tasa de despacho tenía por objetivo, Jeremy y Michelle, que cuando nosotros realizábamos la importación de los productos al Perú, a la aduana le pagamos una tasa mínima por las declaraciones que efectuamos, por los despachos que hacíamos. Entonces la aduana nos cobraba un porcentaje que se calculaba, permitiéndonos entonces darle dentro de los tributos el pago de la referida tasa de despacho aduanero. A esto entonces se suma que bajo esta tasa también aplicaba a aquellos que se daban en guarda. Por eso que la normativa de la ley fija las tasas. ¿Qué pasó? Que un determinado señor político protestó contra el tema de los pagos de las tasas. Y entonces fue un tema casi político en que se le obligó a la administración dejar sin efecto el pago de las tasas porque decían los importadores que de alguna manera incrementaba el valor. Por eso se dejó sin efecto el tema de la tasa de despacho aduanero. Lo siguiente, el punto número 6, derecho antidumping, significa aquellas mercancías que han sido afectadas por la importación de otros países. Pueden ser telas, pantalones, sandalias, completas. Entonces, el derecho antidumping pretende proteger al mercado que está produciendo, creando algo, de la importación que viene más barata. Quiere decir que si ustedes dos, Jeremy y Michelle, estuvieran creando, haciendo pantalones, camisas, Made in Perú, y alguien trae botas y lo mismo que producen cada uno, ustedes tendrían entonces una queja ante el Estado diciendo que la producción, la compra de productos incrementa el valor y que por tanto necesitarían que el Estado supervise a través del Indecopi la situación que se está dando y que puede estar afectando a las empresas que han creado algo, ¿no? Indecopi, la entidad encargada de los denominados derechos antidumping. Y tenemos el tema también, el 7º, de las demás obligaciones al pago.
Las demás obligaciones al pago, dicen, cuando sean correspondidas, entonces serán dadas a la administración aduanera. Entonces, como vemos en pantalla, son 7 puntos importantes para la determinación entonces del denominado orden en el que se van a tener que pagar cuando las garantías que nos han prestado los bancos incumplen la fecha límite y es ejecutada por la aduana la situación de ellas, conlleva que yo pague con todo esto mencionado las situaciones que estemos cumpliendo. Si tienes alguna pregunta, me lo dices para poderme detener en algún numeral del 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 y explicarte el punto. ¿Todo claro, Michelle? ¿Todo claro, Jeremy? Si ves en la pantalla algún numeral que no se haya podido entender o explicar, me lo dices para no pasar a la siguiente diapositiva y explicarte el numeral del artículo 153, que significa el orden en el que se van a pagar las garantías, que es la otra forma de pago que están sido ejecutadas, como es el orden de pago, ¿no? Como es el orden en el que las cosas se van a ir cobrando, qué es lo que se cobra primero, y así consecutivamente menciona los números. No necesariamente todos se pueden dar, por favor, sino que se considera esencial que comprendamos que solo aplica en aquellos casos en que corresponda. Por ejemplo, si no hay intereses moratorios, pasamos al punto número 2. El punto número 2 siempre se va a dar. El punto número 3, si hay multas, claro, corresponde entonces no considerarlas. El punto 4 dependerá entonces de la empresa. Y el punto número sexto se refiere a aquellas mercancías que ingresan con valores bajos y Indecopi, en ayuda de la industria nacional, entonces dictamina los derechos antidumping que deben ser pagados por la empresa importadora que afecta de alguna manera la economía nacional. En el caso final de las otras obligaciones de pago, eso queda determinado por la Administración de Aduana cuáles pueden ser, y estas saldrían efectivamente en el reglamento o en algún comunicado. En la parte final del párrafo de esta pantalla dice que si existen deudas de diferentes vencimientos de fecha, el pago se atribuirá en orden a la antigüedad del vencimiento de la deuda. Entonces empezamos con la más antigua y terminamos con las más nuevas. Si existen deudas en el mismo vencimiento, o sea, son varias, ¿no?, que se pueden pagar, el pago se atribuirá primero a las deudas de menor monto, recuerda, ¿no? Cuando tiene muchos pagos que realizar, imagínate, del 1 al 7, todos los se cumplen, del 1 al 7, todos se han emitido en el mismo momento, la aduana dice que se pagarán siempre la de menor valor primero y luego la de mayores cantidades. ¿Alguna pregunta, Michelle? ¿Alguna pregunta, Jeremy? ¿No se puede entender? Acuérdate que la situación compensatoria es aquella donde ingresamos las mercancías y las mercancías no están afectadas al pago de tributos, y en el momento que quieran ser utilizadas o ser nacionalizadas, entonces aplican los denominados intereses compensatorios. ¿Todo bien, Michelle? Bien, esta partecita de que estoy explicando es un poquito más pesada en el sentido de que la van a ustedes vivir cuando cometamos algún error. Se trata hoy día de entender que si equivocamos errores en el despacho de aduanas, ya sea como dueño de la mercancía en la empresa, en el negocio, estas situaciones nos van a acompañar. Si no hubiere esas situaciones, entonces no se van a dar las situaciones que ves en la pantalla, ¿ya?
Pero también vamos a considerar que como esta no es legislación aduanera, voy a tener que mencionarle, por ejemplo, algunos regímenes que van a cumplir el pago de intereses compensatorios. Por ejemplo, si la mercancía que ingresamos, supongamos, ¿no? A ustedes dos han comprado algo para vender en el mercado local y en ese momento se da la situación de que no se puede pagar, todavía no lo has destinado a decirle a la aduana que vamos a tener que hacer importación y decides guardar las mercancías, pero tu objetivo era venderlas, entonces la llevas a un régimen donde permite guardar las mercancías. Las mercancías van a estar en un estado límbico, en un estado detenido en el tiempo. Y cuando ya recuperes un poco la economía y lo decides sacar de ese régimen de guarda, entonces se cumple la parte del interés compensatorio. Claro, pero cobran. Van a cobrar algo por guardarlo. Es como decir, es como tener en alquiler nosotros, imagínense los tres, tener mercancías que guardamos en un almacén, que no es nuestro, nos van a cobrar, ¿no? Claro, muy bien, como una cochera, no lo cobran, pues, ¿no? No lo utilizamos, o sea, pero ahí, como está guardada, nos lo van a ir cobrando. Y el Estado también, por la haberla tenida guardada y cuando queremos hacer uso ya de algo para nosotros pagarlo, el Estado también nos dice, bueno, me paga los días que no dejaste pagar. O sea, tenemos que pagar dos situaciones. Muy bien, Jeremy y Michelle. Pagamos donde se queda guardada y pagamos al Estado por no pagar los tributos. Entonces pagamos de alguna manera. Pagamos dos situaciones. Vamos a pasar entonces a la otra parte que se llama el interés moratorio. El interés moratorio, todos tenemos claro que cuando dejamos de cumplir un pago a alguien por la prestación de un servicio, entonces se generan las moras. Entonces, lo mismo pasa en aduana. Si no pagas hoy lo que te toca pagar, mañana es otro día, y entonces efectivamente hay que pagar entonces las moras. Vamos a ver a continuación los intereses moratorios, y estas van a estar en el artículo 151 de la ley de aduanas. Bueno, voy a tratar de leerlo, esta aplicación del artículo 151, porque es un poquito más largo. Y voy a entonces explicar los dos párrafos, ¿no?, que existen ahí. Vamos a ver, dice, el interés moratorio se aplica sobre el monto del derecho arancelario y demás tributos exigibles de acuerdo a lo establecido en el anterior párrafo, que fue entonces el pago de los tributos, el 150 y la exigibilidad, ¿no? La garantía dada por el pago de los tributos. Y se liquidan por día calendario hasta la fecha de pago inclusive. Bien, hoy hemos traído una mercancía, hoy debíamos haberla pagado. No tenemos plata, decimos mañana será. No tenemos plata, mañana será, pasado mañana hasta que llegue el día viernes, supongamos. Nuestra mercancía llegó ayer lunes. No, ayer fue martes. Hace 2 días, lunes. Entonces la aduana dice, bien, ustedes dos me deben plata. Claro, cobran la mora. Incluso estando en el mismo día, o sea, en la mora acá es retroactiva. Quiere decir que no hay día en que no deje pagarse. Si, por ejemplo, estamos viernes, no me van a cobrar la del martes, miércoles y jueves, sino también hasta la del viernes mismo, a esa hora, se puede pagar. Ese es el primer párrafo. El segundo dice, los intereses moratorios también serán de aplicación al monto indebidamente restituido que debe ser devuelto por el solicitante del régimen del drawback. Bien, les explico esto. Acá hay un mecanismo en las exportaciones que las personas cuando exportan y han incluido algún material que no es nacional y extranjero, que lo han importado, por ejemplo, ¿no? Supongamos que nosotros estamos queriendo exportar camisas a Estados Unidos, ¿no? Camisas. Los tres hacemos camisas y estamos exportando. Pero ¿qué sucede? Sucede que cuando nosotros entonces estamos en esta situación,
le decimos a la aduana que nuestras camisas no se fueron solas, sino que habíamos traído unas cajas de otro país para la presentación de la venta de nuestros productos y que por tanto ese elemento forma parte del gasto y del pago que se da, pues el Estado tiene que dar un incentivo, si no mi mercancía, ¿a cuánto llegaría en el extranjero? Y entonces, como la mercancía fue exportada, fue un beneficio como el drawback, una devolución por el pago de los tributos del 6%, del 11%, del 20%, del 0%. Entonces aplica pensar que si el Estado me pagó por exportar, porque tenemos un beneficio al exportar, y cuando la mercancía regresa porque no era lo que pedía, entonces el Estado te obliga a devolver lo que te había dado de dinero. ¿Ya? Esa es la situación del ejemplo de este párrafo. Hay que devolver la plata que nos había dado como producto de las exportaciones. Bien, acá alguna pregunta. ¿Alguna pregunta acá de interés moratorio? ¿Alguna duda o pregunta? En el segundo párrafo debemos entenderlo como que es un régimen aduanero, pero que pertenece a la exportación, ¿ya? No es importación, sino es la exportación que se ve con el beneficio de un pago por vender. ¿Alguna pregunta del tema? Bueno, este es el primer párrafo el segundo párrafo de la aplicación de intereses moratorios. Voy a pasar a la siguiente diapositiva para explicarte la otra parte que es un poco más larga, ya que la voy a mostrar en pantalla. Vamos a ver la otra parte más larga del tema de moratorio. Bien, yo he subdividido la diapositiva porque en la Ley General de Aduana esto viene junto y para no juntarlo y no se vea tan pequeña en las letras, entonces lo dividí porque son 3 párrafos. Entonces he dividido los dos primeros. El primer párrafo dice que los intereses moratorios se aplican sobre los tributos que hemos pagado, primera parte, primera. Y hay que recordar que siempre se liquidan por día calendario hasta la fecha de pago. Quiere decir, lunes, martes, miércoles, jueves no pagamos, estamos viernes, nos cobran los 5 días, ¿de acuerdo? Los 5 días. Segundo párrafo, habíamos exportado algo, nos habíamos beneficiado con el drawback, la devolución de los tributos por una mercancía que se colocó en nuestra mercancía para ser vendidas en el exterior y nos dan plata por ello. Y al no darse la situación de la exportación en el otro país y no la devuelven, el Estado te dice, dame la plata que te di por haberte dado en el drawback el dinero. Y tenemos que darla. Y se calcula, dice esta parte de la devolución del dinero de la exportación, desde la fecha de la entrega del documento de restitución. Ya, esas son las dos partes. Vamos a ver la tercera parte. Y la tercera parte es un poquito más pesada y espero que puedas entenderla, porque voy a hablar de un texto que se llama el Código Tributario. Acuérdate que en el inicio de la sesión de clase, cuando hablé de tributos, te dije que había un elemento llamado Código Tributario, un libro. Entonces hoy corresponde aplicar la explicación del famoso Código Tributario. Pero no lo voy a hacer pesado, sino que te voy a contar de una manera más práctica. Dice,
Te leo el párrafo de mención de la pantalla para explicarte. Dice, la aplicación de un interés moratorio se suspenderá a partir del vencimiento de los plazos máximos que hayan establecido los artículos 142, 150 y 156 del Código Tributario. Dice, dicha suspensión se mantendrá hasta la emisión de la resolución que culmine el procedimiento de reclamación ante la Administración Tributaria o de apelación ante el Tribunal Fiscal, o la emisión de resoluciones de cumplimiento, siempre y cuando el vencimiento del plazo, sin que se haya resuelto la reclamación, apelación o emitido la resolución de cumplimiento, fuera por causa imputable a esta. Lo imputable es que no tiene la culpa ni lo uno ni lo otro. Y entonces dice, durante el periodo de suspensión de la deuda, será actualizada en función al índice de precio al consumidor. Las dilaciones en el procedimiento por causa imputable al deudor no se tendrán en cuenta a efectos de la suspensión del interés. Bien, déjame contarte que el artículo 142, 150 y 156 del Código Tributario, el artículo 142 fija los plazos para resolver las reclamaciones ante la entidad. Acá hay que considerar entonces que cuando nosotros no queremos pagar a la aduana algo en el cual consideramos que la aduana se ha equivocado o ha excedido su poder, entonces debemos tener en cuenta cuál es el plazo para ese documento se emita. Y generalmente ese plazo es un plazo largo y el plazo que establece entonces el Código Tributario es de 12 meses, incluidos los plazos probatorios, ¿ya? Y eso, a eso se refiere. Entonces dice que cuando tengamos una queja por el artículo 142 de la normativa, el plazo máximo serían de 9, 12 meses y 20 días. Vamos a decirle primero, ¿cuándo se cumplen 9 meses? Cuando la Administración Tributaria resolverá las reclamaciones dentro del plazo máximo de 9 meses, incluido el plazo probatorio, contado a partir del momento en el que hemos presentado el recurso del haber reclamado a la aduana. Tratándose de reclamaciones emitidas como consecuencia de la aplicación de normas de referencia de precios, estos son de productos que hemos traído en el mercado y que consecuentemente han sido observados y tienen que ser determinados, 12 meses. Y en el caso, contra resoluciones que se tratan de vehículos, internaciones temporales, cierre independientes, las resoluciones aplican 20 días. Entonces, en el Código 142 del Código Tributario, se fijan los plazos para resolver reclamaciones que tengamos ante aduana. Y la que tenemos ante la aduana por un producto sería de 9 meses. Te voy a contar un caso para que lo entiendas mejor, ¿ya? Que me tocó aplicar. En el distrito Lince hay galerías. Está el centro comercial Rizo y alrededor del centro comercial Rizo hay varias tiendas comerciales, varios centros comerciales en la avenida Petituar y en la avenida Arenales y en la pista intermedia de la avenida Arequipa. No sé si conoces ese lugar. El distrito Lince es conocido porque tiene supermercados, tiene bodegas, hay metros y hay un mercado también, ¿no? El mercado famoso Lince. Entonces, ¿cuándo aparece uno aduaneramente en ese lugar que se llama zona secundaria? Cuando uno de esos señores que está metido en esos centros locales comerciales, pues efectivamente es un importador. O sea, no es un revendedor. Un revendedor sería que usted, Jeremy, le compre a Altamirano, a Michelle, que ha importado su mercancía, y Jeremy le compra lo que importó Michelle. Y entonces él lo revende. No, a Jeremy no vamos. Vamos a Michelle, que importó la mercancía. Entonces,
a un señor en una de esas circunscripción que me tocó, no voy a decir la tienda porque siempre le cae uno a ese lugar, ese centro, a ese local comercial. Entonces ahí venden, ahí se reúnen muchos gamers, se reúnen muchos chicos emo y toda esa clase de chicos así con esas tendencias. Entonces son personas que buscan productos poco conocidos o convencionales. Sucede que la aduana interviene uno de los locales y en una de las tiendas específicamente se interviene al importador. Y el importador pues había incumplido lo que te dije. ¿Se acuerdan de la inafectación y exoneración? Entonces, en ese momento se le aplica porque la persona no tenía cómo sustentar que sus mercancías que habían sido observadas tenía prueba. ¿Por qué no tenía pruebas? Porque este señor, en la tienda que él tenía, en este lugar del INSE, no tenía las facturas comerciales de las importaciones. Solamente tenía las mercancías que vendía y las facturas por las mercancías que iba a vender en ese local. Y la aduana, en ese momento que ingresó al local, solicitó que mostrase que las mercancías, que las mercaderías observadas en esta galería debían darnos prueba de que no había hecho mal uso de la inafectación o exoneración de las mercancías y que estaba haciendo uso indebido vendiéndolas cuando el fin con el cual habían sido importadas no era ese. Entonces, a este señor se le cerró la tienda y el señor reclamó que en ese momento la situación era, no debió haber sido decomiso, sino de inmovilización. Y que como consecuencia la aduana no debió haberse llevado las mercancías o mercadería de su tienda a los locales de los almacenes. Y entonces reclamó. ¿Por qué? Porque en la resolución donde en ese tiempo el especialista que tocó el área le llevó las mercancías, dedujo que las mercancías, como no tenían sustento, eran mercancías de origen desconocido y que era llamado contrabando. Ya. Hasta ahí parecía tener la razón el oficial de cumplimiento de ese momento. Pero ¿qué pasaba? Que el oficial no se había dado cuenta de que nosotros habíamos ido ya en discrecionalidad y que habíamos visto que el local o la persona que tenía su mercancía había ingresado por las postales y que muchas de las mercancías habían pagado tributos. Y entonces la determinación de él en la resolución de incautación al determinar que todo era contrabando era inexacto. En el punto de vista legal diríamos que cumplía una situación de anubilidad. Se dice que las cosas están mal planteadas y no son ciertas y hay que corregirlas. Entonces el señor planteó ante aduana una reclamación para que le sean devueltas las mercancías porque la aduana se había equivocado al determinar que lo que estaba llevándose no eran mercancías de contrabando, como planteó el primer especialista del proceso, sino que nosotros habíamos ya dicho que las mercancías no tenían sustento porque sí habían ingresado por el conducto irregular. ¿Qué pasó con este caso del artículo 142? El señor demoró, su proceso tenía para demorar 9 meses. ¿Cuál es el tema de fondo para que comprendas esta parte? Que tú debes permitir que el proceso llegue al máximo del plazo, que tú debes comprender que debes ver la manera de que la persona que retiene tu caso te dé información, porque muchas de las personas que detienen nuestras mercancías nunca leen ni siquiera los temas que han planteado, nunca lo leen. Y este fue el caso en el que yo replanteé que la situación de la administración había sido indebida y que no se debió haber operado porque ya habíamos informado que la tienda cumplía con los requisitos, solo que necesitábamos los medios probatorios para sacarnos de dudas y no debió haber sido una sesión de comiso. ¿Qué pasó acá? Entonces él pidió una reclamación, o sea, una revisión. ¿Cuál fue el problema del señor? Que no le dijo al especialista en qué página, en qué lugar o qué situaciones había considerado y cuál era el sustento. Por eso,
había un problema. ¿Te acuerdas que yo te dije? Hay situaciones de fundamento de hecho y de derecho. Las de hecho son las circunstancias que uno las cuenta. El especialista la contó. La situación del derecho es que él se equivocó, que no era lo que él había dicho. Se había equivocado. ¿Puede equivocarse la aduana? Claro, un montón de veces. ¿Qué tienes que hacer tú? Revisar el papel. ¿Qué le aconsejé internamente, ya que estaba dentro de la misma institución? Entonces, en ese momento, fácil, acércate a persona de la administración, solicita al especialista de la detención, identifica la operación, lee los documentos y date cuenta que, por favor, no siempre las detenciones dadas por la SUNAT son las más apropiadas. Te cuento de una, por ejemplo. En Puno, hace 3 días se ha hecho una inspección. Ya, Puno es medio contrabandista. Y en Puno, casi todo lo que es contrabando, aquí sí puedo dar fe de eso, y se detuvo un camión ballena. Un camión ballena es cuando un camión que tiene otra función se llena, se come a hop, ¿no? Hop, ¿no? Hop, ¿no? Hop, ¿era hop? José. No, ¿quién se come la ballena? En la Biblia era hop, ¿no? Sí. Hop, ya. Acá el hop son las mercancías. Un camión cisterna que supuestamente llevaba agua a la región de donde se encontraba, entonces en vez de llevar agua, astutamente los contrabandistas le habían pagado para que lo llene del contrabando de su mercancía, ropa usada, cigarrillos, bebidas, pero no se acordó este señor contrabandista que le dije que para ser contrabandista y ser narco hay que ser bien sabio. Y de broma le digo, allá, entonces le dije al especialista, ya, si es un tanque lleno de agua, que suene agua, pues. Que suene. Que podamos moverlo con una grúa y que suene, porque todo lo que está en una botella suena líquido. Y este contrabandista, cabeza hueca, lo que había hecho, llenarlo al tope y no podía sonar porque estaba llena de ropa. La ropa no suena en una cisterna, los cigarrillos tampoco. Para empezar, se hizo una prueba de escaneo y se detectó que todo tenía no forma de agua, se veían cuadrados, rectángulos, a menos que sea un agua congelado, gelatinosa, ¿no? Así tipo gelatina. Y este señor se había equivocado garrafalmente. Y cuando se abre el camión cisterna, no hubo la parodia de decir, es un camión ballena. Claro, pues se comió lo que no debía. Y la empresa, ha salido, no sé si creo que Semana Económica, creo que no, Gestión, creo que obtuvo la noticia y publicó las fotos. Si no, te la voy a publicar la siguiente vez que la publique en las redes sociales para que aprendan a llenar bien las cosas cuando haces actos de contrabando, ¿no? Ahora, ¿puede reclamar el dueño de la mercancía esta detención? No, no puede reclamarla porque eso sí es contrabando. O sea, ¿qué hace la ropa, los cigarrillos, algunos electrodomésticos metidos en un camión cisterna? No es el apropiado. Una cosa es que se encuentre un camión bus de pasajeros, es una situación que todavía puedes argumentar que uno ha excedido el poder sobre esa zona. No, acá se equivocó. Entonces, por tanto, acá no aplique el artículo 142 del plazo de las reclamaciones. Se equivocó. El siguiente artículo, del artículo 152, es la apelación contra resoluciones por cierre, comiso o confinamiento. El artículo 150, perdón, de la ley determina pues que estos elementos no se pueden dar como condiciones, entonces está incumpliendo. 150 son plazos de apelaciones. Entonces, el artículo que ves en mención acá en la pantalla se refiere a que el Código Tributario habla de plazos, situaciones que hayamos cometido de manera ilegal. Por eso te decía en el comienzo, Jeremy y Altamirano, cuando tú hagas importaciones, las importaciones pueden quedar detenidas. Debes leer bien el documento de detención llamado inmovilización o incautación. Número 2, si fueron detenidas en zona secundaria, ya no opera la parte aduanera, opera la parte del Ministerio Público y la policía. Y por tanto la aduana hace la acusación porque lo que está en juego no es un producto, no es una mercadería, sino una mercancía, ¿ya?
Es importante saber el artículo 142, 150 y 156 porque ellos nos van a hablar de los plazos que se cumplen, por ejemplo, cuando me cierran el local con mercancías, cuando yo no acepto que la aduana se haya llevado mis cosas, artículo 142, reclamación, y el artículo 156 precisamente nos habla de las situaciones en la que el actuar de la administración debe ser revisado y en el caso de darse una situación de pronunciamiento del Tribunal Fiscal o alguna otra entidad, se debe respetar las disposiciones legales establecidas. ¿Ya? Eso es en suma cuenta lo que te digo del Código Tributario. ¿Ya? Para cumplirlo. El Código Tributario es importante conocerlo. La gente que estudia aduanas cree que solamente todo es ley de aduanas y se equivoca mucho porque no todo es ley de aduanas. La ley de aduanas no es lo único. Está la tabla de sanciones, está en ella también el arancel de la nomenclatura, está la ley del procedimiento administrativo general, y no es que yo lo diga, cuando entres a la página de la SUNAT, lo que vas a ver es que donde descargas la ley y el arancel, van a ver otras normativas que lo acompañan, y la aduana con eso está recordando que esas normativas también operan cuando pasan sucesos que están más allá de las zonas primarias, ¿ya? Recuérdalo siempre. Bien, esta parte no la voy a ampliar mucho porque es bien larga, son situaciones de casos, pero ya te he comentado dos casos, un caso formal, como ocurrió en Lince, y el otro caso que acaba de ocurrir en la ciudad de Puno, en el control de aduana, ya donde uno no tiene derecho a reclamar y el otro sí. Entonces, considera siempre que cuando te pase una situación, Jeremy y Michelle, considera las situaciones primero. No actúes para actuar, no responda por responder. Espera que el oficial de cumplimiento de aduanas te notifique. Si no le entiendes, no desesperes. Busca un especialista, un abogado, pero en materia aduanera. No busques un civil, menos penal. De divorcio ni de qué hablar. Buscas uno que conozca la materia aduanera y que siempre tenga la opción de que cuando pasan estos hechos te permitas grabar, fotografiar y recordar cuáles fueron las circunstancias en las que apareció este hecho para poder defenderte, porque errar es humano y no reconocer ya es demasiado garrafal, ¿no? Entonces, esta situación, código 142, 150 y 156 del Código Tributario, te plantean que la administración de aduanas estamos en una pelea administrativa y antes de llegar a lo penal o civil, conviene resolverlo en este término de plazos, pero no significa que la aduana debe responder en el último mes del plazo, sino que tú tienes la obligación, como dice la Ley de Procedimiento Administrativo General, que tú puedes reclamar, puedes pedir información, puedes sacar copia del expediente y que te debe dar razón de en qué parte del proceso va tu mercancía. Me dice si has entendido, por favor, esta parte. No voy a explayarme demasiado, es muy amplia, muy grande, es otro texto, pero espero que con este ejemplo te pueda servir de ayuda para entender que las actuaciones de la administración no siempre son las más acertadas y que puede haber errores en el momento de la ejecución de los procesos, ¿ya? Ven, ¿alguna pregunta, Jeremy? ¿Alguna pregunta, Michelle? Es un proceso largo esto, pero claro, Romina, muy buenas tardes y muy buenos días. No te había visto en la lista. ¿Ya? Te voy a poner en la lista, Romina, antes de que me olvide. Y si tienes alguna pregunta, también igualmente, Romina, me lo dices. Estamos viendo, Romina, el artículo 150 de la Ley General de Aduanas. Pretendo entrar al 155, pero estoy dando situaciones. Estamos en la sesión módulo de tributación aduanera, Romina, ¿ya? Estamos tratando desde el artículo 140 hasta el 160 en la Ley General de Aduanas. Voy a tomar tu asistencia, Romina, para cerrar bien la asistencia, ¿ya? Porque ya tomé la lista de tus dos compañeros.
Bien, ¿alguna pregunta, Jeremy? ¿Alguna inquietud, Michelle? ¿Algo que no hayan entendido? Si no has entendido, por favor, siempre deben manifestármelo para poder saber buscar la manera de explicarles correctamente la, la sesión de clase, ¿ya? Esta parte de sesión de clase es un poquito más tediosa, pero te pido que tengas un poquito de ¿cómo se llama?, de imaginación para que yo pueda alcanzarte algunos conocimientos sobre esta materia que es un poquito más adulta. Sí, entendió, ¿no, Michelle, Romina? Han entendido el caso, ¿no? Cuando les pase algo, tienen que no dejar de tener argumentos y pruebas para refutar lo que dice el papel que manifiesta la Administración de Aduana, el Ministerio Público, o quien sea, ¿ya? Imagínate, ¿no? Estás en tu tienda local, viene alguien, te dice yo soy de aduana, identifícate, qué vas a hacer, procedimiento, tienes que saber qué tienes en los almacenes porque se lo van a llevar, entonces debes tener un acta de incautación, verificar el acta de incautación contra lo que se llevan, ver de qué te están acusando, determinar si en verdad es eso. Si tienes pruebas, debes presentarla. ¿Qué le presentaste? Debes suscribir o dar prueba de que en el documento has presentado algunos papeles. Entonces, son elementos que tú necesitas aplicar, ¿sí? No te vas a olvidar porque estos casos, cuando me toca revisar, muchos de ellos, en verdad han habido errores humanos que han dejado a locales comerciales cerrados de manera injusta, digámoslo así. También esto aplica para cualquier situación que tengamos en temas aduaneros, ¿ya? Bien, ahora voy a continuar a la otra parte que es más simple, más sencilla, más aduanera. Esta parte no ha sido no es tan aduanera, vincula al aduanero, pero es un tema más de derecho que vincula al proceso civil y si de darse el caso no se culmina, al proceso de justicia penal. Vamos a ver entonces las siguientes sesiones. Entonces ahí te decía, plazo para resolver reclamación, plazo para resolver apelación y resoluciones de cumplimiento. ¿Te acuerdas que ya hemos hablado que son las resoluciones de cumplimiento aquí en la parte aduanera? Estas son las tres partes fundamentales que menciona pues el Código Tributario en materia aduanera en aquellos sucesos que pueden pasar, ¿ya? Reclamación, apelación y resolución de cumplimiento. Vamos a la siguiente parte de la parte tributaria, que significa consideración especial. Yo le llamo así consideraciones especiales. En la ley de aduana no está la palabra consideración especial, sino que son artículos que se vinculan entre la ley y el reglamento y que permiten entender que cuando pasa una determinada situación, ya sabrás cómo resolverlo o cómo entenderlo. Bien, una pregunta, jóvenes. Todo lo que compremos en el mundo, ya sea por Toys R Us, Alibaba, AliExpress, Amazon, Wish, Tendao, Tempo. Entonces yo le pregunto, ¿todo debe ser pagado en dólares americanos o todo en moneda de acuerdo a los países que ellos establezcan? ¿Qué opinas? ¿Todo debe ser pagado en dólares o según el tipo de moneda que cada página quiera cobrar? ¿Qué dices? ¿Qué opinas? Dólares, muy bien, Romina. ¿Qué opinas, Michelle? ¿Qué opinas, Jeremy? ¿Todo debe ser pagado en dólares o debo respetar que los otros países no quieran que le paguen dólares? Muy bien, Jeremy. ¿Qué opinas, Michelle? Muy bien, Jeremy, correcto. ¿Qué opinas, Michelle? Muy bien. Debemos tener en cuenta, por ejemplo, que cada país tiene un tipo de moneda, pero cada tipo de moneda que tiene un país no necesariamente es una divisa. Pregunta, jóvenes, ¿saben la diferencia entre una moneda local y una divisa? ¿Saben la diferencia entre una moneda local y una divisa?
¿Tienen una idea? El dólar americano se encuentra en todos los países del mundo debido a que la situación del dólar se encuentra dentro de los parámetros de las tasas internacionales, de las transacciones internacionales como el petróleo, el oro. Entonces, esta moneda tiene un valor, ¿ya? En el Perú, vamos a ver la diapositiva siguiente, dice, para determinar la base imponible, los valores se expresan en dólares americanos. Eso quiere decir, por ejemplo, que si compramos en España productos, los españoles te venden en euros. Entonces, yo voy a decir que el euro fue la moneda de pago por las mercancías, pero yo debo declarar esa transacción no en euros, sino en dólares americanos. Para esta situación lo vamos a llamar el denominado factor de conversión. En cambio, si yo compro en un país que vende todo en dólares, como han planteado algunos de ustedes, entonces yo no tengo ningún problema porque son dólares. Pero un momento, los dólares, no solamente la palabra dólar le pertenece a los Estados Unidos, hay dólar australiano, hay dólar de Belice, hay dólar canadiense, dólar ecuatoriano, dólar de Hong Kong. Entonces, para el Perú, la divisa internacional en el cual se manifiestan los tributos aduaneros es el dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿ya? No te vas a confundir, porque el dólar de Hong Kong tiene un valor menor, por si acaso, muy, muy bajo. Entonces, te hago recordar que debes tomar en cuenta también el código de la moneda para saber de que el código moneda que aceptamos en el Perú es la del dólar americano. Ahora veamos. Nosotros manifestamos en la DAN que nuestra compra se ha dado en dólares, ¿ya? En dólares. Por ejemplo, 10 dólares de compra, 10 dólares de flete y 10 dólares de seguro, lo que hace 30 dólares, ¿ya? Esto es de manera hipotética. Pasemos a la siguiente parte. Cancelación de pago. Estamos hablando de exigibilidad. Acuérdense, habían dos maneras de acreditar la exigibilidad. Con garantía o sin garantía. Modalidad anticipada o modalidad diferida, ¿ya? Toma nota de eso, ¿ya? Para no te vayas a olvidar. La cancelación del pago de tributos considera dos aspectos. Uno, la modalidad de despacho, anticipada y diferida, y el pago con garantía o sin garantía, ¿de acuerdo? Esos son los elementos principales. Ahora, ¿qué dice acá? El problema, dice, su cancelación solo se hará en moneda nacional al tipo de cambio venta de la fecha de pago. Muy bien, vamos a entender esto. Quiere decir, jóvenes, que si yo compré hoy y hoy llegó y mi fecha de pago es hasta mañana y yo no pago hoy día, sino mañana, entonces es la fecha de mañana con el tipo de cambio de mañana en el que se va a pagar los tributos o el envío. Pero debo considerar que siempre hay una transacción que vamos a tomar en cuenta, que no es la del tipo compra, sino la del tipo venta, ¿ya? Para la aplicación de mis tributos. Para que no te marees mucho en el caso, es bueno que tengas el aplicativo, por ejemplo, de la Superintendencia de la Banca y Seguros en tu smartphone. O tengas el enlace de los apps de SUNAT para determinar cuánto es el tipo de cambio venta y cuándo el tipo compra. Por ejemplo, no vayas a cometer el error de cobrar en dólares para pagar en dólares a la aduana los tributos cuando la aduana no recibe dólares, sino recibe soles. Soles al tipo de cambio venta de la fecha en la que decides pagar los tributos. ¿Ya? No te vayas a equivocar con ello. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, alguna duda, por favor? Ahí he puesto, por ejemplo, he tomado la fotografía a los dólares americanos para que puedas recordar
que la divisa en la que declaramos nuestros tributos son dólares americanos, pero se paga el tipo de cambio en soles. ¿Alguna pregunta, Jeremy, Romina, Michelle? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Todo claro? Compramos algo en Alibaba o AliExpress, ponemos la página de conversión en dólares, al momento de comprar en AliExpress, Alibaba, Toys R Us, Amazon, ponemos dólares, entonces nuestro pago se genera en dólares americanos. Entonces, lo que vamos a hacer al traer nuestros productos al Perú es que declaramos en dólares el FOB, el flete del seguro, valor aduana. Pero cuando tenemos que pagar, no van a ser como ves en pantalla, por ejemplo, ese billete que he puesto ahí de 10 dólares, con 20 dólares. No va a ser eso, sino que vas a decir, vamos a convertir los dólares a soles, pero el tipo de cambio venta, ¿ya? Y eso que sale, entonces, ayuda a determinar el pago de los tributos. Bien, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Y en la siguiente diapositiva, yo suponía el caso de que nosotros comprábamos a Europa y en Europa no pagamos en dólares, sino pagamos en euros. Y acá por eso te pongo un billete de fotografía del euro. Los valores expresados en otras monedas extranjeras se convierten a dólares americanos. El factor de conversión monetaria está publicado en la página web de la SUNAT. Entonces, si hemos pagado 50 euros por una mercancía que hemos comprado, vamos a declarar los euros, pero vamos a aplicar el factor de conversión que es a dólares americanos, ¿de acuerdo? Para luego cancelar los tributos al tipo de cambio soles. Por eso que va a haber una casilla en la DAM, en la cual vamos a manifestar nosotros que estamos comprando en euros, pero que lo vamos a liquidar en dólares al tipo de cambio venta, ¿de acuerdo? Y para entender el factor de conversión, jóvenes, pues les decía que es importante que tengan el aplicativo de la app de SUNAT o el aplicativo de la Superintendencia de Bancos y Seguros, para que sepas cuánto está el tipo cambiario en euros, dólares, yuan, rupias, ¿no? Pesos, etcétera. También hay aplicativos en la web del Play Store que tienen los indicadores exactos como lo publica la SUNAT y la Superintendencia de Banca, ¿ya? Voy a recordar cuál es la app, porque yo tengo una app que justamente ahí figuran todas las monedas del mundo, tú puedes ahí poner las divisas que quieres siempre estar al día y va de acuerdo al tipo internacional, cómo es el cambio, cómo es el tipo cambiario del día y cuánto cierra. Entonces vamos a ver, el factor de conversión se encuentra también en la página de la SUNAT. Y esta es, por ejemplo, el factor de conversión. Me dice si lo puedes visualizar, por favor, ¿sí? Aquí estoy dentro de la página de la SUNAT, ¿no? Dice, el factor de conversión monetaria se publica en el portal web de la SUNAT Aduana y serán actualizados siempre periódicamente. Me dice si puedes visualizarla en la parte inferior de la diapositiva. Está justamente que establezco, por ejemplo, ahí ven el código de la moneda norteamericana y la tasa de valor en el que se encuentra. Ya la fecha es pasada, pero esta tabla tiene la propiedad de poner el valor de conversión de todos los años en mención y en especial de la fecha del día. Y debes considerar siempre que pagues en otras monedas, pasarlo al factor de conversión que está en la página de la SUNAT, ¿ya? Directamente donde dice operatividad aduanera, ¿ya? En el link de operatividad aduanera.
¿Listo? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Vamos a pasar entonces a otra parte que se llaman reglas básicas, que recordamos en el artículo 145, ¿se acuerdan? Mercancía declarada y encontrada. Recordamos que había tres situaciones donde donde el valor es menor al declarado, o sea, donde le encontramos la mercancía y donde la aduana encuentra la mercancía. Dice, los derechos arancelarios y demás tributos se aplican respecto a la mercancía que consignamos en la DAN. Bien, prevalece la información de la DAN sobre la información de la factura comercial. Por eso no debes equivocarte en la información que vas a digitalizar como liquidador aduanero en el sistema, porque esa información es la que va a ser aceptada, ¿ya? La información de la factura comercial no va a tener el peso legal que tiene entonces lo manifestado en la DAN y será sancionado. En caso de reconocimiento físico sobre la mercancía encontrada, siempre que sea menor a la declarada, ¿ya? En el caso que sea, mejor dicho, que esté faltando o haya sido enviada una menor cantidad a la que nosotros hayamos establecido, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta? Entonces voy a dar paso, si tienes alguna pregunta me dices, sino para dar paso a la siguiente diapositiva, que sería la prescripción y la extinción, ¿ya? Ya he entonces concluido la parte de tributación, del nacimiento, la determinación y exigibilidad, y voy a pasar entonces ahora a la siguiente, que es prescripción y extinción. Bien, voy a pasar a la siguiente diapositiva, si no tienes alguna pregunta acerca del tema, y si la tienes me dices para podértelo explicar. La siguiente diapositiva, vamos a hablar del tema que se denomina la prescripción y la extinción. Si recuerda la diapositiva primera que habíamos publicado, a ver, déjame mostrar la diapositiva primera para saber dónde vamos a pasar, ¿ya? Voy a publicar la diapositiva anterior, que habíamos hablado del nacimiento, para recordarte cuál es la otra parte a la que vamos a pasar. En esta diapositiva anterior, yo explicaba que íbamos a nosotros a pasar por esta etapa. Déjame ver, acá creo que la debo tener también. Ya está, mira. Ya hemos hablado de nacimiento, obligación tributario, numeración de la DAN, NOTA, nota. Ya hemos hablado de la EOTA, exigibilidad de obligación tributaria, pago. Ahora estamos en la parte verde. Entonces, todo lo anterior hemos hablado, entonces nos toca hablar. Y mira que mi diapositiva en la parte verde dice ZS, que es zona secundaria. Ya no estamos hablando, como hablábamos antes, en zonas principales o primarias. ¿Sí? ¿Se vio la diapositiva? Ven la diapositiva, la siguiente parte que vamos a hablar se llama la prescripción y la extinción, ¿sí? Si la puedes visualizar, me dices. Vamos a pasar ahora a la parte verde, ¿ya? La parte verde. Ya no vamos a estar en la zona, dice, parte negra de la zona primaria, sino ahora pasamos a la zona secundaria.
¿Alguna pregunta, jóvenes? Entonces voy a entrar a la otra parte que se llama la parte de la exigibilidad de obligación tributario aduanera. Bien, vamos a entrar a la otra parte. Y la otra parte es un poquito distinta a lo que convencionalmente hablamos, pero es la parte también que está dentro de la ley, que no se habla mucho, tiene muy pocas partes de las sesiones, pero vamos a hablar de ella porque es una parte importantísima que ocurre más que todo en la zona secundaria, ¿ya?, aledaña. Bien, vamos a hablar de la extinción y de la prescripción. Me dice si puedes ver la diapositiva para poder explicar, ¿sí? Vamos a entrar entonces en la expresión. ¿Qué artículo vamos a ver acá? Vamos a estar en el artículo 155, ¿ya? Especialmente en la 155. Bien, vamos a ver entonces la parte de la extinción y prescripción del artículo 155 de la Ley General de Aduanas. Vamos a recordar que hemos cumplido con el tema del nacimiento, que es numerar la DAN. Una vez la DAN numerada, entonces nos permite entender la aplicación de la numeración, la determinación en la parte documentaria, los sucesos que responden pues a situaciones que se han dado, y que estas situaciones que se han dado entonces son situaciones que responden efectivamente pues a la parte documentaria y a la parte de los procesos. La parte de la exigibilidad, como ve la diapositiva, habla del pago de tributos. Entonces, en esta parte del pago de los tributos, de la exigibilidad, contamos con los procesos de la modalidad anticipada, como la diferida, y de las garantías globales, como las garantías específicas, ¿sí? Bien. Ahora vamos a ver que la escala de lo que hemos avanzado ha confluido en nacimiento, exigibilidad, prescripción y extinción. Son los elementos más importantes y todo está dentro del marco de la Ley General de Aduanas. Entonces vamos a hablar de prescripción y extinción. En la Ley General de Aduanas los dos temas están mencionados, pero específicamente estos dos temas mencionados están directamente relacionados con el tema directo de textos, por ejemplo, como el Código Tributario del anterior. Y enmarcan las situaciones que son aquellas que ya están fuera del ámbito, entonces, de la competencia de la zona primaria, y ahí estamos en zonas secundarias. Vamos a ver entonces las formas de extinción. Extinción significa que ya no va a haber ningún otro proceso adicional a este, que los procesos han sido cumplidos y que aquellos procesos que han sido cumplidos efectivamente
Entonces dejan de ser exigidos por la Administración de Aduana porque ya cumplió su plazo establecido. Entonces, por tanto, la aduana va a plantear en qué situaciones, por ejemplo, ya no va a ser exigible algunas observaciones porque ya está en la zona fundaria. Bien, vamos a ver la forma de extinción. Bien, vamos a ver lo que dice el artículo 154 de la mencionada Ley General de Aduanas. Bien, lo leo. La obligación tributaria aduanera, dice, se extingue, dicen, además de los supuestos en el Código Tributario, que también vamos a volver a tocar el Código Tributario, por la destrucción, adjudicación, remate, entrega al sector competente, por la exportación o la exportación de mercancías, dicen, sometidas a los procesos de admisiones temporales y las admisiones temporales pasivas, que anterior fueron las disposiciones temporales, y lo dispuesto en el párrafo también aplicable a lo que administre el artículo 209 o lo indique el artículo 109 de la Ley General de Aduanas. Bien, déjenme ver si no me sale ya. Me dice si puedes ver la siguiente diapositiva para ir explicándote poco a poco, ¿sí? Esta es la primera parte de la extinción. Me dice Romina, Michelle y Jeremy, si la pueden ver la diapositiva para explicar esta parte de la extinción. Bien, esta parte que ven acá de esas 4 palabras, las he separado para decirle que estas 4 palabras se cumplen en el proceso del denominado abandono. La aduana reconoce que hay una situación en la cual cuando las mercancías no cumplen las disposiciones legales, como por ejemplo terminar el despacho, caen en abandono. Cuando usted la mercancía ya no la quiere continuar en el proceso, la abandona. Ya. Entonces, estas 4 situaciones son parte del denominado proceso del abandono, ya sea voluntario o legal, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a explicar la adjudicación, el remate, la destrucción y la entrega al sector competente. Debes saber que cuando una mercancía, por ejemplo, supongamos, ¿ya? Ustedes 3 han traído algo y ha ingresado por la aduana, están con su agente aduana, queriendo pagar los tributos, pero por cosas del destino y la vida no terminan el proceso. Y entonces dejan que el proceso, entonces, se pase. La aduana, al darse cuenta de que a un proceso no se culminó, entonces determina esperar un tiempo, un día, 2, para que usted pueda retomar el despacho y pagar los intereses moratorios para que pueda la mercancía nacionalizarla. Otro tema dentro de ella es aquella donde usted la mercancía no la puede ya tener, no la desea tener y la abandona. Entonces, hay una situación clara que se llama el abandono, legal o voluntario. Adjudicación es cuando las mercancías que fueron detenidas por la aduana se encuentran ya en situación de pérdida de parte del importador. La aduana, para sí misma, tomará en cuenta que si algunas mercancías, por ejemplo, se necesitan, entonces lo que va a hacer es solicitarlas a aquellas que puedan necesitar de su cargamento de mercancías detenidas.
Remate. La palabra remate estamos muy familiarizados con ella. El remate, tú bien sabes que es una situación donde las cosas que están ya en desuso o en uso, o en una condición no óptima y muchas veces, o ya son muy antiguas, pasadas, entonces optamos por rematarlas, o sea, venderlas, no al valor que tuvieron, ni al valor del mercado, sino que buscamos ya deshacernos de ella. Esta palabra remate tú la has visto, por ejemplo, en las zapaterías, ¿no? Generalmente en las tiendas de ropa. Pero el comerciante lo toma como oferta, la palabra remate. En la vida real el remate no supone una mercancía nueva, no supone una mercancía que pueda estar en un estado no tan óptimo o dudoso y que por tanto la administración de aduana, que no puede retener todas las evidencias, entonces la aduana pone estas mercancías en su página y las ofrece. La siguiente parte es la destrucción. Nosotros hemos visto muchas veces que en la televisión aparecen policías deteniendo con la fiscalía mercancías de dudosa procedencia y que optan por llevárselas y decir en la prensa que van a ser destruidas. Entonces se ve en pantalla, por ejemplo, que se acerca un Caterpillar a el cargador frontal a hacer hueco y ponen las cosas ahí, algunas las aplanan y logran meterla a pozos donde las mercancías son destruidas totalmente. Entonces, la destrucción para la aduana es cuando una mercancía que llega al Perú llega en mal estado. Debiendo funcionar, no funciona. Debiendo estar completa, está dañada, siniestrada, inoperativa. La aduana asume que solamente pueden ser declaradas para el ingreso a aquellas mercancías que se encuentran en buen estado. Las mercancías que se encuentran en mal estado, inoperativas, deben ser reembarcadas. ¿Qué pasa con las mercancías que no se van y se quedan? La aduana entonces opta por aquella situación donde las va a destruir, las lleva a un lugar donde se hace presente la autoridad competente y dan muestra de que las mercancías van a ser completamente incineradas, destruidas, porque estas mercancías, que pudiendo ser mercancías de utilidad, de repente no cuentan con registros sanitarios, son dudosas, y que por tanto no pueden ser adjudicadas ni rematadas, porque pueden dañar a las personas, pueden dañar el medio ambiente o el hábitat, ¿no? Y es por eso que estas mercancías no son para ser adjudicadas ni rematadas, sino son destruidas por su condición de duda de si son peligrosas, son tóxicas, o simplemente son mercancías que ya no pueden ser consideradas útiles porque están, esta mercancía, digamos, inoperativas, en mal estado o siniestradas. Y la otra parte entrega al sector competente. Nosotros sabemos que hay Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer, Ministerio de las Poblaciones Vulnerables, ¿no? Hay varios ministerios acá en el país, varios. Pero debes saber que cuando mercancías, por ejemplo, que pueden ser útiles, o sea, servibles, necesarias, y están en posesión de la aduana, entonces el sector competente emite una carta a la aduana argumentando o solicitando que esas mercancías deben ser donadas por la aduana al sector competente. Entonces la aduana, ¿qué hace? La aduana lo dona al sector competente. Entonces el sector competente, por ejemplo, supongamos que se haya detenido mercancías como pupitres, laptops, tablets, ¿no? Elementos de telecomunicaciones. El sector como el Ministerio de Educación, por ejemplo, podría solicitarlas a la aduana, argumentando que esto se puede ser donado a los niños de sectores de bajos recursos económicos en las provincias, y entonces la aduana accede y lo da para que estos suministros lleguen a los sectores más vulnerables.
¿Cuál es el problema del sector competente? De que muchas veces se puede tomar una mala información determinando que no le corresponde o hacen mal uso de los bienes donados el sector que recibe. ¿Ya? Eso ya no es responsabilidad de la aduana, sino es responsabilidad del sector competente. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Alguna duda, una pregunta? ¿Alguna duda, Michelle, Romina, Jeremy, para explicarla? Algo de este punto que no se haya podido aclarar, acordar. Quiero que lean cualquier parte de aquí y me digan si algo no se entendió para poderles yo explicar nuevamente, ¿sí? Les explico nuevamente. ¿Alguna palabra, Jeremy, Romina, Michelle, que no se haya entendido? Adjudicación, destrucción, remate, entrega a tu competente. Quiero que anotes en tu cuaderno porque esta parte, aunque se menciona en la parte tributaria, realmente le pertenece más a la situación de la parte del módulo de legislación. Si nosotros vamos a llevar el módulo de legislación, acuérdense que vamos a verlo este tema con plazos, situaciones, en el tema del abandono. Hay dos clases de abandono, abandono legal y voluntario, pero estas 4 situaciones pertenecen a la situación del abandono. Deben recordar que la extinción está diciendo que cuando se aplica la adjudicación, el remate, la entrega del sector competente, la destrucción, pasan a ser parte de otro partícipe y ya no nuestro. Y que habiéndose dado también estas situaciones, ya se ha extinguido la responsabilidad que tenemos nosotros sobre dichas mercancías. ¿Alguna pregunta, Jeremy? Voy a leer el chat porque el chat siempre se me pone en segundo plano y no puedo leerlo correctamente, ¿sí? ¿Sí se entendió? Miren, recuerden, todas estas situaciones que ves acá son mercancías que están en poder de la aduana, ¿ya? Todas estas mercancías están en poder de la aduana. Y que toma en consideración cualquiera de las 4 situaciones. O bien las remata, o bien las adjudica, o sea, se queda con ellas, o bien la entrega al sector competente, o sea, algún ministerio o entidad que lo solicita esas mercancías que se encuentran en poder de la aduana, o las destruye completamente, ¿sí? Esas son las 4 situaciones, pero todas estas mercancías están en poder de la aduana. Y entonces, estas mercancías que están en poder de la aduana son parte de ella. Y que por tanto, entonces quedan bajo disposición de ella. Anoten en el cuaderno, para que no vayan a olvidar si la prueba se da, de que estas mercancías, que estos procesos se vinculan directamente con la aduana, ¿ya? Con la aduana, no contigo. Estas cosas ya no son tuyas, son parte de la aduana. Y que por tanto entonces le compete a la aduana solamente aplicar estas 4 situaciones legales. No es tuya, es de la aduana. Bien, entonces recordemos esta parte para la parte siguiente. Vamos a la siguiente parte de la extinción. Dice, también considera otra parte la extinción. Dice, la extinción considera
que hay situaciones vinculadas a los regímenes de admisión temporal de reportación en un estado, está en la color rosado, y la ATPPA, ¿ya? Ya, primero voy a preguntar si puedes ver la diapositiva para poder explicarlo, ¿ya? He puesto en colores para poder explicarlo. Me dice si puede ver la diapositiva, por favor, que está en la pantalla para poder explicarte la que esta la he hecho con colores, para poder explicártelo mejor de lo que está escrito en el artículo de la 155 como parte de la extinción, ¿sí? Me la dice, por favor, Jeremy, Romina, Michelle, si la pueden visualizar, ¿sí? Muy bien, Michelle. Jeremy, ¿la puedes visualizar la diapositiva? Romina. Lo que está en color verde, pertenece a eso. Lo que está en color rosado es lo que se menciona en la ley y lo que está en color blanco es al régimen que pertenece. Por ejemplo, dice, régimen de importación, admisión temporal de reexportación en el mismo estado. Debajo, régimen de perfeccionamiento, admisión temporal de perfeccionamiento activo. Ahora, ¿cuál es la acción que cumple la admisión temporal de reexportación en un estado? La de reexportar. ¿Cuál es la acción que cumple la admisión temporal de perfeccionamiento activo? La de exportar. ¿Qué sucesos adicionales hay? El legajamiento. Ya. Dime si has entendido para volver a explicar mi diapositiva, para volver a repetirla, porque este es el resumen pedagógico de lo que de todas las palabras que dice el artículo 155. Me dice si las has entendido, si no, vuelvo a explicarlo. ¿Has entendido la explicación, Jeremy, Michelle, Romina? Acuérdense que estamos hablando de extinción, quiere decir que ya no se va a poder hacer nada porque el proceso ya terminó, ni la aduana ni usted van a poder hacer nada porque el proceso ya concluyó, ya acabó, ya no hay más que hacer, ¿ya? Dime si has entendido la explicación de esta diapositiva, que es parte de lo que puse aquí en la pantalla del artículo 155. Vuelvo a explicar, por si acaso, para recordarte cómo yo lo interpreto, ¿ya? Lo que está en blanco, por ejemplo, vamos a la parte superior, dice, régimen de importación. Para el tema de la extinción, dice que cuando en el régimen de importación, un régimen como la admisión temporal de reexportación en el mismo estado, o sea, color rosado que se encuentra ahí, cumple la acción de reexportar, ya no hay nada más que hacer de parte de la aduana. O sea, la mercancía se ha ido. Entonces, ¿se ha extinguido la obligación? Claro, porque la mercancía ya no se encuentra, ha sido reexportada, mejor dicho, ha sido devuelta. Imagínense ustedes, por ejemplo, que tengan una situación donde van a un determinado lugar y tienen que hacer un trabajo. No lo pueden hacer. Entonces necesitan herramientas de trabajo. Yo se las envío. Ustedes utilizan, trabajan, terminan el trabajo y me la devuelven. Entonces, la aduana dice que se extingue la obligación tributaria de esa mercancía porque esa mercancía no vino a quedarse, no fue comprada, sino que fue prestada. Y una vez que se prestó, se utilizó y se hizo con ella lo que se necesitaba, fue devuelta. La pregunta que yo te hago acá, a ver si estás atento, es, ¿qué recargo se cumple? ¿Interés moratorio o interés compensatorio? ¿Qué se cumple aquí? ¿Qué se cumple en esta situación? ¿Los intereses moratorios o los intereses compensatorios en la parte superior? ¿Qué se cumple?
Recuerden que parte del proceso de las evaluaciones que llevamos es parte de tu intervención, parte de las preguntas o dudas que tengas son parte también de la evaluación, ¿sí? Si tienes dudas y preguntas y yo te las absuelvo, son parte de tu entendimiento de la sesión, ¿ya? Ahora yo te pregunto, en la admisión temporal de exportación en el mismo estado, en el ejemplo que te di, ¿qué se cumple pagar? ¿Moras o compensatorios? Opiniones, jóvenes, ¿qué se cumple pagar? ¿Intereses moratorios o compensatorios? Para el primer caso, la parte superior. Repito la pregunta, dime si la has entendido, si no para poder explicarla, para que antes que termine la sesión puedas comprender la pregunta y la solución del problema. Me dices, por favor, si la has podido comprender. Voy a leer el chat para ver si has podido comprender la pregunta, sino para explicarla, ¿sí? Me dice Jeremy, Romina y Michelle si la has comprendido y yo explico, si no has entendido, vuelvo a explicar. Para empezar, debemos recordar qué es un interés moratorio y qué es un interés compensatorio. Un interés moratorio es que yo debiendo pagar algo, no lo pago en la fecha y lo pago después de la fecha y entonces me cobran por los días que me pasé moras, porque debí pagarlo y no lo pagué. ¿Qué es compensatorio? Decía Michelle, creo, o Jeremy, que es como tener un auto en la cochera. Yo no lo utilizo todo el día, sino que lo guardo y me cobran por ese momento que lo tengo ahí. Entonces, digámoslo así técnicamente, cuando una mercancía ingresa y no va a tributar, no va a pagar tributos a la aduana y la mercancía está cumpliendo alguna otra situación o la mercancía se queda guardada en un almacén y luego se va a ir, entonces la aduana le cobra los intereses compensatorios. Quiere decir que como no pagas tributos y estás en permanencia de un proceso, entonces algo tienes que tributar, ¿ya? Por eso es importante el tema de la tributación. Ahora, yo te pregunto, en el caso superior, donde el régimen de importación plantea la admisión temporal de reexportación en el mismo estado, color rosado, la acción de reexportar, lo que han traído, la pregunta es, ¿pago intereses moratorios o compensatorios? ¿Qué dicen? ¿Pago intereses moratorios o compensatorios? ¿Opiniones? ¿Intereses moratorios o compensatorios, jóvenes? Si no se ha entendido, me dices que lo explique y lo vuelvo a explicar.
Te vuelvo a explicar el proceso antes que termine la sesión. Mira, estamos en la parte de extinción tributaria. Lo que ves en pantalla son regímenes aduaneros, menos el último que está abajo, porque lo último que está abajo no es un régimen, le he puesto suceso. Es una situación que ocurre que permite que, que permiten cualquiera de las tres situaciones en color rosado que se hayan cumplido, termina su proceso ante aduanas, que ya culminó, no hay nada más que hacer. En la palabra rosada, ATRME, admisión temporal de reportación en el mismo estado, atribuye a que esta situación, a que este régimen aduanero pertenece a los regímenes de importación. ¿Qué suceso o acción ocurre cuando se da este régimen? La reexportación. Quiere decir que habiendo necesidad de algo aquí, alguien me presta algo de otro país, yo traigo la máquina, utilizo la máquina, produzco con la máquina, pero como ya acabó la temporada según el plazo que me dio, se lo devuelvo. Al devolverle la mercancía que era la máquina, con la aduana no tengo más proceso que dar porque ya terminó mi relación con la aduana, o sea, no hay nada que revisar. La pregunta que yo formulaba en el primer caso que estoy mencionando era, ¿qué tipo de interés íbamos a cumplir con ellos? El interés moratorio compensatorio. ¿Y por qué es importante el primer régimen? Porque de repente algún día tú tienes una empresa y tú tienes necesidad entonces de entender que en otros países hay de repente maquinaria que no puede ser adquirida por tu capacidad económica, sino que otras te la pueden brindar o prestar. Entonces, bajo esa situación, tú pides a estas empresas que te lo alquilen, ellas te lo alquilan y hay que devolverla. Al devolverla, la máquina, que ya cumplí mi proceso, entonces con la aduana yo ya no tengo nada porque si se dan cuenta en el primer caso, yo a la aduana no le he pagado tributos, no la he nacionalizado, no he utilizado el formato C, lo único que he hecho es utilizar la máquina para poder realizar mis productos, tenerlos y enviarlos. Entonces, por eso le decía que no todo lo que ingresa al Perú necesariamente es una importación para el consumo, sino que en este caso ingresó, se utilizó y se devolvió. A este régimen le llamamos admisiones temporales de reexportación en el mismo estado. Pero te puedes quedar con la máquina, claro, al quedarte con la máquina tienes que pagar los tributos porque la mercancía entró bajo situación de preferencias y que por tanto su fin no es quedarse en el Perú de su mercancía, sino retornar de donde le prestaron. ¿Ya? Es el primer caso, la parte superior. ¿Qué tipo de interés vas a pagar? No pagas moratorio, porque no hay nada que pagar porque es una mercancía que no iba a tributar cuando ingresó. Más bien es una mercancía de carácter de necesidad, de utilidad, de servicio, y que estando en el territorio aduanero peruano se va a garantizar y se va a pagar los intereses compensatorios. Esta tasa de interés compensatorio, la tasa de moneda extranjera, jóvenes, sale publicada, por ejemplo, creo que si no me equivoco está en el diario Gestión, pero lo he visto más en Semana Económica. Ahí están las tasas que se aplican. También está en la página de la SUNAT, las tasas de moneda extranjera, la tasa, entonces se encuentran, pero debes saber que de darse esta situación, estás haciendo un régimen que permite, bajo lista, que mercancías pueden solamente acogerse a este pedido, ¿ya? No todas las mercancías cumplen el mismo proceso de poder realizar aquello que está, digamos, realizado por la importación para el consumo. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? No he terminado porque es un poquito pesado esta parte. Ya le dije antes de llegar a esta sesión que es un poquito más teórica.
Voy a tratar de buscar los ejemplos más simples y sencillos para poder explicártelo. Bien, ¿alguna pregunta, Michelle? Jeremy, si no se han comprendido, en la siguiente sesión haré una retroalimentación y les explicaré el proceso de una manera no tan al código tributario, sino voy a tratar de buscar que sea una manera más sencilla, ¿ya? Más aplicable, porque esto es legislación aduanera también. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Entonces, si no hay alguna pregunta por ahora, entonces vamos a vernos en la siguiente sesión, que es el día viernes, en el cual voy a volver a iniciar la parte de la extinción. Voy a explicarla nuevamente, viendo que, por ejemplo, su compañera Romina ha ingresado. Entonces voy a explicarlo tanto para Jeremy, para Michelle y para Romina, para que entiendan esa parte del proceso, porque es un poquito más tedioso, ¿sí? Bien, ya pasé la asistencia de todos ustedes, entonces nos estaríamos viendo el día viernes, ¿ya? Esto que ven aquí en pantalla está en el artículo 155. Yo lo he hecho más pedagógico porque toda esta parte que ves en pantalla, perdón, del 154 es demasiado pesado entenderlo hablándolo. Y es por eso que yo hice unos pequeños gráficos pedagógicos para podértelo explicar mejor, ¿ya? Bien, entonces nos estamos viendo el día viernes a la misma hora y empezaremos de nuevo el proceso de extinción y prescripción, ¿sí? Bien, conmigo será hasta el día viernes. Gracias por su atención y no olviden, por favor, tener en cuenta que los procesos se están dando del marco de la Ley General de Aduanas, ¿sí? Bien, nos vemos con todos. Nos vemos Jeremy Chira, nos vemos Michelle Tamirano y nos vemos Romina Velázquez hasta el día viernes para continuar con la sesión de tributación. Empezaremos el viernes con la extinción y prescripción. Y muchas gracias, jóvenes. Nos vemos el día viernes entonces.